¿Quién es Charles Maurras? Este señor era un hombre de extrema derecha que entra a la lid pública cuando se da el gran debate sobre el caso Dreyfus, que Francia dice que perdió la Primera Guerra Mundial, que tuvo problemas en la Primera Guerra Mundial, porque hubo un judío traidor en el ejército francés, que es el señor Dreyfus. Entonces, hay todo un sector de la sociedad francesa sumamente antisemita, que se suma al linchamiento de Dreyfus. Y en este sector antisemita que se suma al linchamiento de Dreyfus, está el señor Charles Maurras. Charles Maurras era un personaje muy peculiar. Fíjense, él era ateo, pero era un tipo, él estaba indignado por el destino que tenía Francia. Y sostenía la tesis de que la gloria de Francia se había dado cuando Francia tenía reyes. Entonces, lo que impulsaba a Charles Maurras era un proyecto de restauración monárquica. Regresar a la Francia de antes de la Revolución de 1789. Y quería un proyecto de restauración monárquica. E impulsaba una política de acción directa. E impulsaba el regreso de todas las instituciones que habían hecho la grandeza de Francia, entre ellas la Iglesia. Entonces, siendo ateo, bueno, no era ateo, era agnóstico, es distinto. Siendo agnóstico, ¿sí? Él piensa que la Iglesia tiene que regresar a Francia y tiene que recobrar su papel. Y en el Vaticano estudian a Maurras y dicen, oye, qué tipo tan interesante. Oye, pero es agnóstico, no cree Dios, pero no importa, está por la Iglesia. Entonces lo empiezan a impulsar y tal. Y Charles Maurras cree en la acción directa y hace una cosa muy sencilla. Dice, ¿cómo vamos a combatir a todos los pinches izquierdistas? A ver, ubiquémonos en el momento. Es la primera década del siglo XX, la primera y segunda década del siglo XX. Empiezan a surgir los movimientos de huelga, y ahí crece el movimiento socialista, crece el movimiento comunista, hay marchas en todas partes, y dice, hay que parar a estos pinches izquierdistas, estos revoltosos, hay que pararlos en seco. Y entonces Charles Maurras lo que hace es que organiza a grupos de la clase media en lo que llama los camelots du roi, o los mensajeros del rey. Entonces son grupos de clase media, que son grupos de choque. Los arman de palos y luego van con pistolas, ¿no? Y con cuchillos y todo, para parar las manifestaciones comunistas, socialistas y para romper huelgas. Y quiero decirles que sí son eficaces, rompen huelgas, paran marchas, etc. Y entonces el ejemplo de Charles Maurras empieza a aprender en otras partes del mundo. Notablemente, Charles Maurras tiene un discípulo en Italia que se llama Benito Mussolini. ¿Le suena? Y Benito Mussolini arma el equivalente de los camelots du roi, que es un grupo, son grupos de clase media, enojados, decididos a tomar una parte activa en el proceso, y los llaman ramas italianas de combate, o fasci italiani di combattimento. Y los fasci italiani di combattimento, Mussolini luego empieza, Mussolini, que tiene un sentido de la teatralidad muy importante, bueno, vamos a uniformarlos ahora. Entonces ponen camisas negras y pantalones cortos, y así es como nacen las camisas negras del fascismo. Para que se den una idea, estos ya son los fascistas ya bien organizados. Aquí ven dos carnets, un carnet de los miembros de las ramas italianas de combate y un carnet del Partido Nacional Fascista. Si ustedes pueden ver, es la misma chingadera. El carnet de los fasci italiani di combattimento es igualito al del Partido Nacional Fascista. Fíjense, lo de las ramas italianas y los de las ramas italianas de combate parte de una leyenda romana que es muy buena. Es una leyenda que todos deberíamos de aprender, no le sirve nada más a los fascistas. Es la historia de un noble
que tiene varios hijos que se están peleando entre sí y les da a cada uno una flecha. Eran 10 hijos y a cada uno le da una flecha. Y les da, a ver, rompan la flecha y todos rompen sus flechas. Muy bien. Entonces juntan 10 flechas, aquí están, y las ponen en un carcaj y las amarra y dice, ahora rompe la flecha, rompe esto. Y pues ni uno puede romperla. Y él dice, esa es la lección. Divididos nos rompen, unidos no nos pueden hacer nada. Y la lección tenía sentido en Italia en aquel entonces, por una razón muy simple. Italia era el único país de Europa que a principios del siglo XX no había logrado su unidad. Italia, a principios del siglo XX, estaba dividido en condados, ducados, quién sabe qué. Era un proyecto político de unificación de Italia lo que proponía Mussolini. Y de hecho, la unificación de Italia se logra con Benito Mussolini. Pero ya estuvo suave de hablar de Italia. Benito Mussolini tuvo también un discípulo muy importante, un admirador, en Alemania, que se llamaba Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler le empieza a copiar todo a Benito Mussolini. Ahora lo tropicaliza. En lugar de camisas negras le ponen las camisas pardas alemanas, y hace lo mismo. Y fíjate que tanto Mussolini, es decir, si nosotros hiciéramos el árbol genealógico del fascismo, sería este. El que está en el origen de todo es Charles Maurras. Y Charles Maurras fue el padre directo de Benito Mussolini, fue el padre directo de Francisco Franco, y fue el padre directo de Petain, y fue el padre indirecto de Adolfo Hitler. ¿Está claro? Es muy simple. Ahora fíjense bien, el proyecto fascista era un proyecto súper interesante, porque era un proyecto de restauración monárquica. Y hay países en los que la restauración monárquica estaba muy cerca. Por ejemplo, en España. En España tuvieron reyes hasta principios del siglo XX. En España el rey sale y la república se forma en la década de 1930. Entonces en España la restauración monárquica era una cosa inmediata. Y de hecho, se impulsa la restauración monárquica en España, ganan, y en España siguen teniendo reyes hasta la fecha. ¿De acuerdo? En cambio, había países en los que la gloria monárquica no estaba cerca. Dos de esos países eran Italia y Alemania, por una razón muy simple, porque Italia y Alemania son los dos países de Europa Occidental que lograron unificarse de la manera más tardía. Alemania se unifica hasta 1870 con Bismarck. Italia se unifica hasta la década de 1920 con Mussolini. Entonces, Mussolini, cuando dice, oye, pues vamos a buscar la unidad de Italia, es decir, para buscar la unidad de Italia necesita este proyecto de unidad italiana a toda costa. Pero dice, bueno, ¿cuándo fue la gran gloria monárquica de Italia? Putas madres, pues fue hasta tiempo de los romanos. Y entonces Mussolini dice, pues vamos